Revelado. Un milagro sagrado que transformará tu fe, no seas el tercer incrédulo al ignorarlo. En el tercer año de Joacim, la historia de un hombre llamado Lázaro se entrelazaba con la de su comunidad en Betania, cerca de Jerusalén. Era el hermano de María y Marta, y conocido por su generosidad y fe inquebrantable en el Dios de Israel. Atraído por las palabras de los antiguos profetas, Lázaro dedicaba sus días a ayudar a los necesitados, siempre con un corazón lleno de esperanza y amor. Sin embargo, un día la tranquila vida en Betania se tornó sombría. Lázaro cayó gravemente enfermo. Marta, su hermana, sintió que el aire se hacía denso y pesado en su pecho. El miedo amenazaba con desbordar su alma. Con desesperación, envió mensajeros a buscar a Jesús, el rabino que hablaba del amor y la compasión de Yahvé, esperando que llegara a tiempo para sanar a su hermano. Pero los días transcurrieron, y la angustia se apoderaba de Marta y María. «¿Por qué tardas, Jesús?», se preguntaban entre sollozos. La muerte parecía inminente, y la esperanza comenzaba a desvanecerse. La gente del pueblo, al enterarse de la triste noticia, se congregó en la casa, trayendo un manto de consuelo y muchas oraciones. Sin embargo, en sus corazones había un abismo de tristeza. Tomás, uno de los discípulos de Jesús, sentía una lucha interna. «Vayamos también nosotros, para que muramos con él», expresó valientemente, aunque su voz temblaba con el miedo a lo desconocido. Finalmente, Jesús llegó a Betania, y su entrada fue como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Marta corrió a su encuentro, y con lágrimas en los ojos le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan 11:21, RVR 60. Jesús, mirándola con esa mezcla de compasión y poder, le respondió: «Tu hermano resucitará». Juan 11:23, RVR 60. En esos momentos, la multitud contenía la respiración. La atmósfera se llenó de un misterioso aire divino. Al acercarse a la tumba de Lázaro, la incertidumbre invadía a todos. La piedra cubría el lugar donde el dolor y la muerte dominaban. Con un gesto de autoridad sobrenatural, Jesús ordenó que la piedra se removiera. Las voces vacilantes entre la multitud reflejaban el dilema que enfrentaban. La muerte había reclamado a Lázaro, pero el Maestro estaba allí, desafiando la lógica humana. En un instante, Jesús alzó su voz: «Lázaro, ven fuera». Juan 11:43, RVR 60. Lo que siguió fue un momento de incredulidad y asombro. La fe de los presentes se encontraba al borde de un abismo. ¿Podría ser realmente que la vida renaciera en medio de la muerte? La espera era tangible, y cada corazón palpitaba al unísono. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Lázaro salió de la tumba, y el asombro llenó el aire. El milagro sagrado que transformaría no solo su vida, sino también la fe de todos los que estaban allí, había comenzado. El misterio del reino de Dios se revelaba, desafiando a cada uno de los presentes a abrir sus corazones a la fe y a la vida eterna que Jesús ofrecía. La historia del milagro apenas comenzaba, y la invitación a creer latía con fuerza en el ambiente, como un eco sagrado que resonaba en cada alma. Y así, con una explosión de luz y esperanza, Lázaro, aún ataviado con las vendas funerarias, emergió de la tumba. El murmullo entre la multitud se convirtió en un clamor de asombro y alegría. Algunos se arrojaron al suelo, otros levantaron sus manos hacia el cielo en agradecimiento. La incredulidad inicial se desvanecía, y el poderoso nombre de Jesús resonaba como un eco en la profundidad de sus almas. La escena era un tapiz de emociones, donde la tristeza se transformaba en júbilo y el lamento en alabanza. Marta y María, abrumadas por la mezcla de asombro y alivio, se lanzaron hacia su hermano. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, lo abrazaron fuertemente mientras él sonreía,
la gloria de Dios reflejada en su rostro. Aquellos que presenciaron el milagro comenzaron a comprender que este acto no solo era un triunfo sobre la muerte, sino una manifestación del poder divino y la promesa de un futuro eterno. La noticia de la resurrección de Lázaro se esparció como el fuego en la paja. Los fariseos, atónitos por lo que habían visto, se reunieron en secreto, preocupados por la influencia creciente de Jesús entre la gente. «Si lo dejamos así», murmurarían, «todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación». Juan 11:48, RVR 60. Era un dilema para ellos, entre la preservación de su autoridad y el innegable poder de un milagro que no podían ignorar. Mientras tanto, Lázaro se sentía renovado, no solo en su cuerpo, sino en su espíritu. Su vida, que había estado marcada por la enfermedad y la muerte, ahora brillaba con la posibilidad de obras nuevas. La gente del pueblo, que anteriormente había llorado por su pérdida, lo miraban ahora como un testimonio viviente del poder de Dios. El que escuchó las súplicas de Marta y María, decían, también escucha nuestras oraciones. Sin embargo, el corazón de Jesús no se detenía en el milagro realizado. Cada paso que daba hacia adelante revelaba un profundo anhelo de llevar a las personas a la verdadera comprensión de quién era Él. «Yo soy la resurrección y la vida», había proclamado ante Marta, Juan 11:25 RVR 60. Ahora, en su interior, sabía que el nuevo camino que ofrecía ralentizaría cuando se aproximara a Jerusalén, donde el sacrificio final haría eco en todas las edades. Aquel día, mientras se despedían de Lázaro y celebraban su vida renovada, Jesús miró al horizonte, consciente de que su propia misión se acercaba a su culminación. Entre la algarabía y el regocijo, una sombra de inquietud cruzó su rostro. Justo cuando se giró para continuar su camino, una voz resonó en su corazón. La voz del Padre, que le recordaba que había más por venir, que el poder de la vida derrotaría a la muerte en su totalidad, y que su sacrificio no sería en vano. Fue entonces cuando, en una conversación íntima con sus discípulos, Jesús les reveló lo que aún no comprendían. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por esta generación. Lucas 9:22, RVR 60. Con cada palabra, preparaba el corazón de sus seguidores para la batalla venidera entre la luz y las tinieblas, mientras un velo de misterio cubría el propósito divino que aún estaba por revelarse. Un susurro de anticipación recorrió el aire. La fe de aquellos que habían presenciado el milagro seguía ansiosa, pues sabían que otro evento trascendental se acercaba. «¿Qué más hará este hombre?», murmuraban, cautivados por cada gesto de amor y poder. Las promesas de Dios se tejían de manera soberana, invitando a cada corazón a permanecer despierto. Aquello que habían presenciado solo era un preludio. El verdadero milagro que transformaría todas las cosas estaba aún por llegar. Mientras el entorno de Betania resplandecía con el eco de la resurrección de Lázaro, la alegría se entremezclaba con un creciente sentido de expectación. Jesús, aun rodeado por aquellos que le alababan a gran voz, sintió que el peso de su misión se hacía más palpable. Las sombras de Jerusalén se dibujaban en el horizonte, y con ellas, el inevitable cumplimiento de las Escrituras se acercaba como la tormenta que precede a la calma. En medio de la multitud, algunos corazones se llenaban de alabanzas, mientras otros murmuraban en silencio, cuestionando lo que acababan de presenciar. Mientras Jesús comenzaba a caminar, se volvió hacia sus discípulos. «¿Quién dice la gente que soy yo?», les preguntó. Los discípulos, aturdidos por los eventos recientes, balbucearon las opiniones. «Juan el Bautista», algunos dicen Elías, y otros, uno de los profetas. Marcos 8:27-28, RVR 60. La mirada de Jesús se detuvo sobre ellos, penetrante y llena de amor. «Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo?». Pedro, lleno de fervor, proclamó: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Mateo 16:16, RVR 60. En ese momento, Jesús sonrió, y dijo: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Mateo 16:17, RVR 60. Sin embargo, mientras la revelación de quién era el Mesías comenzaba a resonar en ellos, también lo hacía la sombra de lo que había de venir.
es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea desechado. Lucas 9:22, RVR 60. Repitió Jesús en su corazón, mientras sus pensamientos se dirigían a la cruz que aguardaba en el futuro. El aire se volvía pesado, como si la misma creación contara los latidos del corazón de su Creador, preparando el camino para una historia que reivindicaría a toda la humanidad. Días pasaron, y la pasión de la gente por seguir a Jesús creció. En las plazas y en las sinagogas, su nombre se convirtió en la conversación obligada. ¿Qué hará ahora? ¿Cómo lo hará? Preguntas que resonaban en cada rincón. Sin embargo, los fariseos, sintiendo su autoridad amenazada, comenzaron a conspirar. «Debemos actuar», murmuraban entre ellos en la oscuridad de sus reuniones clandestinas. «Si seguimos permitiendo que Él haga tales milagros, la gente lo seguirá hasta el final, y perderemos todo lo que hemos construido». El susurro del temor a la pérdida prevalecía sobre la verdad de los hechos. Mientras tanto, en la casa de Lázaro, el ambiente era uno de celebración y reverencia, pues aún resonaban las palabras de Jesús: «Yo soy la resurrección y la vida». Juan 11:25, RVR 60. Cada edad, cada instante y cada milagro se entrelazaban para formar la narrativa sublime de la redención. Sin embargo, el corazón de Jesús permanecía enfocado. Conocimiento de lo que quedaba por suceder nublaba su mirada. Sabía que en sus pasos hacia Jerusalén se enfrentaría a un dilema de mayores proporciones que un simple acto de resurrección. «El tiempo se aproxima», susurró a sus discípulos en una voz apenas audible. «Un sacrificio está a la puerta». El destino de muchos pendía de la balanza, y la acción de la voluntad humana jugaría un papel en la historia de la salvación. La atmósfera se tornó opresiva, y el murmullo del pueblo cambió. Aunque los corazones eran afines a la esperanza, el resplandor del futuro estaba marcado por sombras de traición y dolor. La rápida evolución de los eventos empezó a tejer una red que algunos no podrían comprender. Y así, no solo su poder será visible en la resurrección de Lázaro, sino que un misterio todavía más profundo se desarrollaría, uno que revelaría la gloria de Dios en medio del sacrificio y la muerte. La historia de un nuevo pacto estaba a punto de verse en medio de los gritos de Hosana y las sombras de la traición. «Aguarden», les dirá, «porque las claves del cielo son también las llaves de sus corazones». Y en ese momento decisivo, cuando la verdad se enfrentara a la duda, sería revelada la plenitud del plan eterno de Dios, un camino que no solo llevaría a muchos a creer, sino que transformaría el concepto mismo de vida y muerte, abriendo un camino a la eternidad. Los días siguieron su curso, y el aire de Jerusalén se impregnaba de un fervor singular. La misma ciudad que había visto la gloria de las antiguas promesas, se preparaba para un cumplimiento sin precedentes. Jesús, aún envuelto en el clamor de sus seguidores, sabía que las multitudes que lo vitoreaban pronto clamarían por su condena. Mientras sus pasos resonaban contra el polvo del camino, sus pensamientos se dirigían no solo hacia la celebración, sino también hacia la amarga verdad de lo que estaba por venir. «¿Cómo podrá este pueblo entender el costo del reino?», reflexionó Jesús, sintiendo en su pecho la soledad que acompaña a la verdad. La cercanía de la cruz se volvía más tangible con cada paso, y el eco de sus enseñanzas resonaba con un sentido apremiante. A unos pocos días de su entrada triunfal a Jerusalén, se detuvo y miró la ciudad con compasión. «Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste». Mateo 23:37, RVR 60. Sus lágrimas eran el reflejo de un anhelo profundo por una conexión que muchos aún no podían ver. Pero la sombra de la traición comenzaba a crecer, y en la oscuridad, Judas Iscariote se movía como un ladrón. Sus intenciones, ocultas como el oro en la tierra, lo llevaron a conspirar con los sacerdotes. «¿Qué me daréis si os entrego a Jesús?», preguntó Judas, su voz temblorosa, pero decidida. «A cambio de 30 piezas de plata, traicionaría al Hijo del Hombre». El precio de un alma, la historia de redención en juego. Mientras ello ocurría en la penumbra, los 12 se reunían de nuevo con Jesús, absorbiendo cada palabra, como si de un maná divino se tratara. «He aquí que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte». Mateo 20:18, RVR 60. Había dicho:
su tono marcado por una seriedad que les era difícil de descifrar. Los discípulos luchaban por comprender la profundidad de tales palabras. Fue entonces cuando un hombre, un ciego llamado Bartimeo, gritó desde la oscuridad: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Marcos 10:47 RVR 60. Su súplica, un reflejo de la más pura fe, resonó en el corazón de aquellos que lo seguían. «Llamen a ese hombre», ordenó Jesús. Su voz fue un bálsamo, y cuando Bartimeo fue llevado ante él, le preguntó: «¿Qué quieres que te haga?». Marcos 10:51 RVR 60. «Señor, que recobre la vista», respondió el ciego. «Ve, tu fe te ha salvado». Marcos 10:52 RVR 60. En ese instante, Bartimeo no solo recuperó la vista, se convirtió en un testigo viviente de la gloria y la gracia del Salvador. La multitud lo rodeó, asombrada. En medio de la agitación, envió Jesús un claro mensaje: las puertas del reino no están cerradas a los que creen. Mientras el eco de este milagro reverberaba en las calles, Jesús sabía que el tiempo se estaba agotando. La luz de la revelación estaba iluminando los corazones, pero la inminente oscuridad de la traición acechaba. Jerusalén respiraba esperanza y miedo al mismo tiempo, una ciudad en la que el Espíritu soplaría poderosamente pocos días después. Entonces, al mirar a su alrededor, Jesús pronunció: «Cuando comience a suceder lo que está escrito, no habrá lugar para la incredulidad. En medio de este tiempo, la verdad saldrá a la luz. Uno es el camino. Y ese camino es el sacrificio que no solo lavará los pecados del mundo, sino que transformará el corazón del hombre». Pronto, el plan soberano de Dios se revelaría ante todos, no solo como un sacrificio, sino como la verdadera inauguración de la nueva alianza. ¿Estás listo para abrir tu corazón y ver la gloria de Dios?, preguntó el cielo en medio del susurro de la multitud, preparando a todos para lo que verdaderamente está por venir. Las horas se deslizaban como la arena en un reloj, y Jerusalén parecía contener la respiración ante la inminente tormenta. Jesús, junto a sus discípulos, se dejaba envolver por la atmósfera electrizante de la ciudad. Mientras tanto, las sombras de la traición se espesaban, y Judas, como un lobo entre ovejas, se acercaba a sus planes con singular determinación. En una cena íntima, Jesús tomó la palabra. Su voz suave pero firme resonó en el aire. «De cierto, os digo que uno de vosotros me entregará». Mateo 26:21 RVR 60. Las miradas se cruzaron, la incertidumbre llenaba el ambiente. Uno a uno, los discípulos preguntaron: «¿Soy yo, Señor?». La angustia los envolvía a medida que el peso de la revelación se hacía presente. Mientras tanto, un silencio profundo se asentó sobre la mesa. Era el momento en que cada corazón debía enfrentarse a sus propias dudas y debilidades. Jesús miró a Judas directamente. Su mirada era penetrante, revelando la compasión que aún sentía hacia él. «Lo que has de hacer, hazlo más pronto». Juan 13:27, RVR 60, dijo el maestro. Las palabras resonaron como un eco en el alma de Judas, vacilante entre el arrepentimiento y su codicia. Al salir de la sala, el aire fresco de la noche llenó el alma de Judas, pero no pudo borrar la traición que lo consumía. Por otro lado, Pedro, el impetuoso, señaló con fervor: «Aunque todos sean escandalizados, yo nunca lo seré». Mateo 26:33, RVR 60. La seguridad en sus palabras envolvía a los otros, pero la mirada de Jesús, en su humildad, prometió más dolor del que podían imaginar. «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Mateo 26:34, RVR 60. Mientras la tensión crecía, el grupo se dirigió al Monte de los Olivos, donde las sombras de los árboles parecían danzar con la brisa nocturna. Allí, en el jardín, Jesús oró en un profundo agobio: «Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42, RVR 60. Su súplica se elevó al cielo, cargada de un profundo anhelo de obediencia. Los ángeles miraban con asombro, esperando la respuesta del Padre al sacrificio por venir. Los discípulos, abrumados por el sueño, no podían entender la profundidad de sufrimiento que se cernía sobre su Maestro. Al despertar, la angustia en Jesús se hizo más palpable. «¿No habéis podido velar conmigo 1 hora?». Mateo 26:40, RVR 60. Era un momento crucial,
uno que revelaba la fragilidad de la fe humana, incluso entre los elegidos. Entonces, al acercarse la traición, la multitud armada y con antorchas apareció ante ellos. En medio del bullicio, Judas se adelantó y dio un beso traidor al Hijo del Hombre, marcando así el inicio del cumplimiento profético y del sacrificio divino. Amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Mateo 26:50, RR 60. Preguntó Jesús, su voz resonando en el corazón de todos. La semilla de la duda se hizo carne en los que se encontraban allí, y la confusión se extendió como un manto pesado. Ante esta oscura revelación, los discípulos, paralizados por el fear, comenzaron a huir. Jesús, aunque rodeado por sus captores, permanecía firme, preparado para llevar el peso de la historia sobre sus hombros. Nunca antes había estado tan claro el camino de la redención que Dios había trazado, pero aún había corazones que debían ser despiertos. La hora estaba cerca, y el tiempo se estaba acabando. El sacrificio está por empezar, y muchos aún no lo comprenden. ¿Harán su voluntad o continuarán ciegos en su incredulidad? Resonó el eco en el aire, anticipando la respuesta que toda la humanidad debía dar. La revelación del plan soberano de Dios se acercaba, y los vientos del cambio soplaban, llamando a todos a prepararse para el cumplimiento de las antiguas promesas, que resucitarían la esperanza en un mundo que aún no sabía. ¿Estarían los corazones listos para el milagro que pronto transformaría cada vida? El cielo aguardaba la respuesta. Los pasos de la multitud resonaban en la noche oscura como un eco de condena, mientras Jesús, rodeado por sus captores, era llevado ante el sumo sacerdote. Pedro, el valiente impulsor del grupo, le seguía de lejos, intentando aferrarse a la luz, en medio de la oscuridad que ahora envolvía a su maestro. La atmósfera se volvió tensa, cargada de hostilidad y ruido. Aquellos resolutos líderes religiosos, con sus corazones endurecidos, se preparaban para interrogar a aquel que había venido a dar vida en abundancia. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios?, indagó el sumo sacerdote, su voz enhiesta en la sala. Jesús, con cabeza erguida y mirada firme, respondió: Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra de la potencia de Dios. Mateo 26:64, RBR 60. Su declaración fue un relámpago en una noche oscura, una reivindicación de su identidad divina que resonó en el corazón de los justos y de los injustos por igual. Al escuchar esto, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras exclamando: Blasfemia. ¿Qué más testigos necesitamos? Mateo 26:65, RVR 60. La multitud estalló en clamor de indignación, y la condena se dictó como una sombra inminente sobre el Señor. En ese instante, Pedro, desde su rincón oculto, sintió que su corazón se rompía. Podría ser, ¿qué he hecho? La impotencia le abrazaba mientras recordaba las palabras de su maestro. La advertencia dolía, resonando como una campana en su alma. Mientras tanto, en el patio, una criada lo reconoció. Tú también estabas con Jesús el Galileo, le dijo, apuntando con el dedo a su identidad traicionada. Pedro, temeroso y lleno de pánico, negó con firmeza. No sé de qué hablas. Mateo 26:70, RVR 60. En el momento que pronunció estas palabras, el gallo comenzó a cantar. Una señal que cortó como una espada el corazón de Pedro, recordándole la profecía no cumplida. La escena en la casa del sumo sacerdote continuaba, como un oscuro teatro de enjuiciamiento. Aquí estaba aquel cuya misericordia había sanado a los enfermos, levantado a los caídos, y traído esperanza a los desamparados, siendo ahora tratado como un criminal. Sin embargo, Jesús permanecía en silencio, cumpliendo así la profecía de Isaías, como un cordero llevado al matadero. Isaías 53:7, RVR 60. Cada mirada de burla, cada golpe, cada insulto, eran parte integral de la obra redentora que estaba en marcha. Aquella larga noche se deslizaba como una sombra, envolviendo a Jerusalén en un manto de incredulidad. Los corazones de las multitudes se dividían entre la compasión y la condena. Y así, el amanecer pronto vislumbraría el cruel clamor: «Crucifícalo». En el corazón de Dios, sin embargo, una verdad gloriosa empezaba a brotar. La decisión de la humanidad no podría detener el despliegue del amor divino.
porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16, RVR 60. Esas palabras, llenas de vida, resonaban en el cielo, esperando ser comprendidas por aquellos que aún estaban atrapados en la niebla de su incredulidad. Pero, ¿quién podría expandir su entendimiento en tiempos de prueba? La java de la redención se preparaba para ser servida, y con ella, la promesa de un nuevo pacto que muchos ignorarían. Las olas de la gracia comenzaban a romper las barreras del pecado, clamando en silencio. ¿Estás dispuesto a ser parte de este milagro? La historia aún no había terminado, y cada latido del tiempo se dirigía hacia el momento culminante. La revelación del propósito eterno de Dios estaba a punto de ser manifiesta, y el mundo se preparaba para presenciar un acontecimiento que cambiaría la habitación del corazón humano para siempre. ¿Respondrían los que estaban ahí, o se quedarían atrapados en su propia ceguera? El misterio de la gracia comenzaba a desenredarse, dejando en el aire la pregunta ardiente: ¿qué harás con el Cristo que han condenado? Los rostros en la sala estaban iluminados por la luz tenue de las antorchas, la cual danzaba como las almas inquietas de quienes estaban allí. La multitud se abalanzaba con murmullos de rabia y confusión. En el fondo de la sala, las figuras de los ancianos y los escribas se alzaban como torres en la oscura tormenta de la noche. Jesús, el inocente, permanecía firme. Su silencio era un grito ensordecedor en el corazón de aquellos que deseaban justicia. Algunos se burlaban, señalaban y lanzaban injurias, pero su mirada no temía. Había en él una serenidad que desarmaba el odio que lo rodeaba, como un faro inquebrantable. Él sabía que la obra estaba lejos de concluir. La multitud clamaba por su sangre, sin saber que en cada grito había algo divino que se tejía en la historia. Un sacrificio en el que latía el amor eterno de Dios. De repente, el sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo. Un mensajero irrumpió, su rostro pálido y sudoroso. «Sumo sacerdote, la gente ya comienza a gritar, ¡crucifícalo!». El mensaje era como un eco lejano que se acercaba, presagiando una tormenta. La noticia hizo que el clamor por venganza subiera de tono, y una nube de inquietud envolvió a los presentes. Aquella noche, los cielos parecían estar en silencio, mientras que la tierra era un caos de desacuerdo y condenación. Jesús, en medio de todo, revelaba un amor que iba más allá de la comprensión humana. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24, RVR 60. Las palabras de su maestro reverberaban en la mente de Pedro, quien, aunque escondido, estaba cada vez más consciente de su propia lucha. Desde el rincón oscuro, Pedro se sentía atrapado entre el deseo de defender a su Señor y el miedo a ser descubierto. En medio del tumulto, escuchó a otro observador preguntar: ¿no eres tú uno de sus discípulos? El eco de la pregunta resonaba en su ser, pero el temor lo abrumaba como un río desbordado. «No soy», tartamudeó, su voz temblando. Así comenzó a entrar en el ciclo de negación que llevaría a su alma a una encrucijada de redención. Las horas se deslizaban lentamente, cada instante era un paso hacia el cumplimiento de la profecía. La historia de la salvación se desarrollaba ante sus ojos, y aún así, muchos permanecían ciegos. Mientras tanto, los líderes religiosos redoblaban sus esfuerzos, buscando testimonios falsos para justificar su condena. En su independencia, ignoraban el propósito de aquel que ante ellos era culpable de ningún delito. Y en el corazón de todo, una revelación aguardaba su momento. A la verdad, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de pecadores. Lucas 24:7, RVR 60. Aquellas palabras vibraban en el aire, flotando en una atmósfera cargada de presencias divinas. Todo estaba destinado a suceder, como un reloj divino marcando la hora de la redención. Sin embargo, mientras la condena se formaba, una nueva verdad se acercaba. Jesús, quien estaba destinado a ser el sacrificio, presentaría la alternativa al juicio eterno. «Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo». Juan 12:32, RVR 60. ¡Oh, qué misterio! En medio de la oscuridad, se dibujaba una luz que desbordaba la esperanza. La revelación estaba cercana, y los cielos se preparaban para actuar. ¿Quién escucharía el susurro de la salvación que aguardaba en el horizonte? ¿Quién entre la multitud se daría cuenta del profundo amor que ofrecía la redención? La historia estaba aún latiendo.
esperando el giro que dejaría una huella en la eternidad y el destino de todos los hombres. En el fondo de la oscuridad, un milagro sagrado estaba a punto de estallar, revelando que cada corazón tiene un papel en el plan divino. ¿Responderás tú a este llamado? La sala reverberaba con la creciente tensión, saturada de murmullos y gritos, quedó atrapada en el momento culminante de la historia. Los ojos de los ancianos se entrecerraban mientras intentaban encajar cada palabra de los falsos testigos, buscando una razón que justificara la dolorosa decisión que los sumergiría ante el abismo moral. Sin embargo, cada acusación lanzada como una flecha contra Jesús parecía desvanecerse ante la resistencia de su calma. Él era la esencia de la paz, aun cuando la tormenta se desataba a su alrededor. En ese instante, la figura de Pilato apareció en el umbral. Su rostro reflejaba el agotamiento de una noche llena de decisiones difíciles. La multitud clamaba como un mar enfurecido que parecía querer arrastrar todo a su paso. «¿Qué mal ha hecho este hombre?», preguntó Pilato, su voz buscando un hilo de justicia en aquel clamor caótico. Sin embargo, no había eco de respuesta, solo un coro desenfrenado que insistía: «Crucifícalo». Y así, en medio del silencio divino que envolvía a Jesús, se escuchó la voz de un manto escondido. Era la esposa de Pilato, que desde su morada le enviaba un mensaje apremiante. «Ten cuidado con ese justo», clamaba, atemorizada por un sueño que la inquietaba. «Nada tengas que ver con él, porque he padecido mucho en sueños por causa de él». Mateo 27:19, RVR 60. Pilato sentía el peso de la presión. La decisión que debía tomar lo consumía en una vorágine de dudas. ¿Debería escuchar al clamor de la multitud o a la advertencia de su esposa? En un mar de confusión, su corazón se debatía entre la verdad y la contaminación de su propio pragmatismo político. Las palabras de Pedro reverberaban en su mente. No soy uno de sus discípulos. Pedro, escondido en la sombra, luchaba con su reality en la encrucijada de la fe y el miedo. Mientras tanto, los líderes religiosos miraban a su alrededor buscando consenso. Su lealtad a la tradición le cegaba ante el sacrificio más grande que la humanidad iba a presenciar. El tiempo parecía colapsar, y cada segundo pasaba como un eco del destino. «Este hombre dice ser rey», se lanzaba entre risas burlonas. En ese clamor, la multitud se sentía poderosa, ajena a que, en sus gritos, estaba forjando el cumplimiento de las antiguas escrituras. «Y el Hijo será tratado con desprecio». Salmo 22:6. Finalmente, Pilato buscó una forma de liberarse de la culpa que le corroía. «¿Quieres que le suelte a Jesús, el rey de los judíos?», preguntó, esperanzado en que la voz de la justicia resonara aún entre ellos. Pero una vez más, la multitud, encendiéndose con un fervor inusitado, clamó: «No a este, sino a Barrabás». Juan 18:40. La resolución de Pilato se volvió polvo. Con sus manos lavadas en agua, declaró su inocencia en el juicio, sin saber que sus acciones se convertían en parte del plan divino que Dios ya había trazado. Pero la pregunta persistía: ¿qué pasaría cuando la verdad se revelara desde el oscuro abismo de la traición humana? En ese momento crucial, en que todos parecían perderse en sus decisiones, una voz resonó en lo profundo de su ser. Y con más fuerza Jesús continuaba revelando: «Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad». Juan 18:37. En ese eco resplandecía una promesa oculta. ¿Cómo se liberaría la humanidad de su condena? Las palabras de Jesús atravesaban el aire impregnado de dudas y esperanzas. Él mismo sería el sacrificio redentor, y sus pasos hacia el sacrificio estaban trazados por el amor eterno de Dios. Así, la encrucijada dio un giro inesperado. ¿Podrás ver el sacrificio que transformará todo?, resonaba en el corazón de cada testigo presente. Y mientras el velo del destino caía, el cielo mismo se preparaba para la revelación de un milagro sagrado que solo el tiempo podría desvelar. ¿Estás preparado para escuchar la verdad que cambiará tu vida? Mientras la multitud se alzaba en clamor, la sala estaba impregnada de un aire pesado, cargado de indecisión y anticipación. Pilato se volvió hacia Jesús, cuya calma parecía ser un océano en medio de la tempestad. Era un hombre que desafiaba el odio y la acusación con su silencio. El gobernador, enfrentándose a su propio reflejo de autoridad vacilante, sintió el llamado de su conciencia.
¿Qué haré entonces con Jesús, que es llamado el Cristo? Clamó Pilato, su voz resonando con la perturbadora gravitas de un alma en conflicto. La multitud, ajena a la tormenta interna del gobernante, grita más fuerte, como si intentaran aplastar la voz que intentaba brotar de su interior. «¡Crucifícalo!», repetían, sin un atisbo de piedad. Y en la oscuridad del corazón humano, surgió una paradoja. La verdadera naturaleza de la justicia estaba allí, en pie ante ellos, y sin embargo, eso no podía sostenerse en la inquina de un pueblo sediento de sangre. El clamor se transformó en un eco violento, proyectando sombras sobre la verdad que su conciencia gritaba. La elección parecía claro como el cristal. Barabás, un rebelde y asesino, sería preferido ante el justo. Y así, el destino de dos hombres se entrelazaba en una danza macabra. Barrabás, llamado a la vida, mientras el justo era llevado a la muerte. El corazón de Pilato latía con la angustia del poder que se desliza entre las manos como arena. Afuera, Pedro, el discípulo temeroso, escuchaba desde lejos. La oscura escena que se desarrollaba lo envolvía en un manto de incerteza y tristeza. «No lo conozco», repetía, no por convicción sino por miedo a ser identificado. En la lejanía, las miradas de los que habían seguido a Jesús comenzaban a desvanecerse, una realidad que crecía cada vez más distante. El manto de la traición caía sobre ellos como un sudario. Pilato se retiró un momento, al lado de su esposa, buscando respuestas en el eco de sus pensamientos. Era un mundo que se tambaleaba al borde del abismo, y él, un espectador impotente. Al volver, se encontró con el espectáculo de la locura colectiva. ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho?, se preguntaba, cada palabra rebotando como piedras en la corriente de su conciencia. De repente, una revelación floreció en su corazón. «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Resonó en su ser, aunque apenas comprendía las palabras. Las antiguas profecías que sus ancestros veneraron comenzaban a cobrar vida en aquel instante. La pasión de Cristo no era solo otro evento, era el cumplimiento de un pacto eterno que resonaba desde los días de Moisés hasta las promesas de Isaías. Por un momento, el cielo se oscureció, envolviendo la escena en un susurro de solemnidad, mientras una voz interna susurraba: «Este es el testimonio que ha sido puesto ante ti». Con lágrimas invisibles, Pilato levantó la mirada, buscando un rayo de esperanza, pero solo encontró más rabia en la multitud. «Soy inocente de la sangre de este justo. Allá vosotros», proclamó como un eco de rechazo, y al hacerlo, cerró la puerta al diálogo interior que lo llamaba hacia la verdad. La presión crecía, y en ese instante, un manto de tristeza venía sobre Jesús. El rey de los judíos no se veía como tal en ese lugar. Ese juicio se convertía en un juicio no solo de un hombre, sino de toda la humanidad. Él sería levantado, no solo en un madero, sino en las páginas de la historia, el sacrificio que rescataría a la creación de su condena, y traería redención al mundo sumido en la oscuridad. Todo lo que vino a ser, se volvió en un solo grito de tristeza. Y mientras la multitud se arrojaba en la locura de la elección, otro silencio sagrado emanaba del cielo. Porque aunque las leyes de hombres fallaran, el propósito de Dios se revelaría, y la promesa de salvación aún estaba en la bruma de su destino. ¿Preparados para el sacrificio que cambiará el rumbo de la historia? Esa pregunta flotaba en el aire como un testimonio del amor inquebrantable de Dios. Una verdad esperaba ser revelada, una esperanza que iluminaría las tinieblas del corazón humano cuando todo pareciera perdido. La mañana amanecía sobre Jerusalén con un cielo teñido de un gris ominoso, como si toda la creación sintiera el peso del sacrificio que estaba a punto de ocurrir. Las multitudes, inflamadas de una rabia inexplicable, se duelen entre sí, mientras otros, más apacibles, buscaban entender el tumulto. La figura de Jesús, ya despojado de su justicia ante la mirada de Pilato, se convertía en el centro de un drama ineludible. Mientras tanto, en un rincón oscuro de la ciudad, Pedro se encontraba tentado a darse por vencido. Con cada negación, el eco de la advertencia de su maestro se volvía más presente en su mente. «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Mateo 26:34, RVR 60. La culpa lo atravesaba como una espada, y sus pensamientos oscilaban entre la compasión por su amigo
y el miedo a las repercusiones de estar asociado a él en los momentos de crisis. Como una ola de murmullos, la multitud en el patio del palacio de Pilato estaba a punto de decidir el destino de dos hombres, el justo y el culpable. «¡Crucifícalo!», seguían clamando, un grito rítmico que reverberaba en el aire como un mantra de condena sobre el inocente cordero. Las sombras del pasado se agolpaban en sus corazones, y el sacrificio divino parecía ser una canción olvidada. En este escenario, la sabiduría de lo alto comenzaba a entrelazarse con el drama humano. Jesús, de pie, silencioso, eligió la obediencia sobre la rebelión. En ese momento crucial, entre susurros de ira, un nuevo mensaje emergió en el aire. «El tiempo se ha cumplido». Resonó en los corazones de los presentes, un recordatorio de la verdad eterna, que a pesar del aparente caos, estaba bajo el control soberano de Dios. La trama del sacrificio ya estaba trazada. «¿Qué tal, Barabás?», preguntó Pilato, deseoso de abrir una puerta a la justicia. Sin embargo, la necesidad de complacer al pueblo tiró de sus mandatos de gobierno. «A este hombre no, sino a Barabás», resonó el clamor del pueblo. ¿Qué podían hacer los corazones atrapados en su rencor contra el amor? La respuesta estaba en el aire. Envolverla era el desafío de los líderes. Mientras tanto, la esposa de Pilato, atormentada por visiones y sueños inquietantes, intuía que algo más que un simple juicio estaba en juego. «¿No tengas nada que ver con ese hombre justo?». Mateo 27:19, RVR 60, había clamado, sin saber que su advertencia sería sepultada bajo la incapacidad de comprender el sacrificio que se materializaba. Los pasos hacia el Gólgota se acercaban cada vez más. Con el cielo cargado de veneno y fuego, las manifestaciones de la humanidad se revelaban en su máxima expresión. Unos alaban al Rey. Otros claman su muerte. En medio de la confusión, la revelación del propósito eterno de la redención esperanzaba, resonando cada vez más en el corazón colectivo. Así, cuando el eco de la libertad se desvaneció, el grito final retumbó. «¡Crucifícalo!». Un frío sudor cubría a Pilato, un hombre atrapado entre su deber y su conciencia herida. «Su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos», se oyó un clamor, lleno de desesperación. Una maldición se alzaba como una sombra sobre los príncipes de la tierra. En ese momento, la historia estaba a punto de cambiar. La voz de un pueblo confuso seguía buscando su camino hacia la oscuridad. «Barabás será liberado, pero ¿qué hacer con el rey de los judíos?», resonaba el dilema mortal. La realidad se tejía como una tela frágil, precipitando una corriente de decisiones fatídicas. Mientras Pedro, abandonado a su propio miedo, se hundía lentamente en sus dudas, el aliento de Dios seguía soplando sobre la multitud, provocando un movimiento en los corazones que anhelaban redención. Y así, mientras las decisiones de los hombres definían el presente, la gracia era arropada por la esperanza. El sacrificio estaba ya en curso, preparando la senda de un nuevo pacto que transformaría el destino de la humanidad. Esas horas sombrías marcarían el amanecer de una nueva era. Una promesa sellada con sangre, donde cada latido se convertiría en un eco del amor eterno. El plan soberano de Dios estaba avanzando, y aunque el momento oscuro se acercaba a su culminación, todavía aguardaba una gloria que pronto sería revelada. ¿Estás listo para observar cómo la historia cambiará? El sacrificio definitivo está a la vista. El cielo respondió, y con un susurro, la trama de redención comenzaba a desenredarse. ¿Quién entre la multitud tendrá fe para ver la luz en medio de las sombras que se ciernen sobre ellos? La respuesta se asomaba, latente en cada corazón, aguardando su momento de revelación.